Y seguimos adelante y vamos a cerrar un tema que abrimos la semana pasada. Perdón, abrimos este lunes, estoy yo con la semana pasada. Y era el tema de prisiones, de la situación de las prisiones españolas. ¿Gemma, has estado alguna vez en la cárcel? Yo no. Ni siquiera de visita de alguien. He pasado por delante de una, por la de Picasen de Valencia, cuando estaba trabajando en aquella zona, pero la cárcel estaba allí como cerca de 1 kilómetro y yo pasaba por el camino, por la que ver con el coche. Es un mundo. Quien mejor conoce las cárceles, sin duda alguna, es un director de prisiones. Un director de prisiones que lo tenemos al otro lado, que se llama Manuel Avilés, esa parte de director, escritor, y además es un amigo. Con él vamos a hablar ahora mismo de la situación de las prisiones en España. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Hombre, ahora que ha dicho esta señora que te acompaña, sí. Serafín, esta señora que te acompaña, ha dicho que pasaba junto a la cárcel de Picasen. Pues ¿sí? Esa cárcel la inauguré yo en el verano del 93, como director. Del 93. Sí, yo pasaba ahí cuando se estaba haciendo la línea de alta velocidad de Madrid-Valencia. Como director y trasladado a la fuerza desde Nanclares de la Oca, porque avisaron un atentado que me estaban preparando y me obligaron a irme a Valencia. Hombre, luego en Valencia estuve a gusto, pero yo no me quería ir de Nanclares. Y aterricé en Picasen para inaugurarla en el verano del 93. Hay un submundo dentro de las cárceles, ¿verdad? Una cosa los que estamos fuera y otra cosa es ese submundo. Hay otra sociedad, otros estatus sociales, otra organización social dentro de las cárceles. ¿Es así? Bien, la cárcel es un microcosmos, es un mundo en miniatura. Lo mismo que hay en el mundo de la vida libre, hay en la cárcel. Es decir, en la cárcel hay personas, hay gente sana, gente enferma. El porcentaje de enfermos mentales es bestial, porque hay gente con muchísimas patologías de origen, ¿no? Sí. Pues hay gente con graves problemas de drogadicción, con graves problemas de salud mental, con graves problemas médicos. Ahí se concentra muchas veces, pues ya lo dice la Escuela Crítica de Criminología, que en H50 policial sois bastante expertos, ¿no? Sí. Ya lo dice la Escuela Crítica. La sociedad, cuando algo le molesta, o bien lo psiquiatriza, o bien lo hospitaliza, o lo encarcela. Vale. Entonces en la cárcel está lo mejor de cada casa. No son todos los que están, ni están todos los que debieran estar algunas veces. Oye, una pregunta que he tenido yo. ¿Hay ricos y pobres dentro de las cárceles? Cierto, ahora un poco más. ¿Y eso? Pero cuando yo entré, muy fácil, cuando yo entré hice la oposición y entré en prisiones, y entré en la vieja cárcel de Benalúa, en Alicante, ahora convertida en Palacio de Justicia, pues lo primero que me chocó es que en la puerta, cuando la gente esperaba para las visitas, no había nada más que pobres. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Los ricos no delinquen o qué? Y entonces dentro de la cárcel, de vez en cuando veías un banquero, de vez en cuando veías eso que los presos en el argot antiguo, calorro, le llamaban caballistas, que era el que iba con su chaqueta y su corbata y su sortija. Decía, este es un caballista, el puro lenguaje literario, es decir, el que va a caballo tiene más dinero que el que va andando. ¿Y dentro de la cárcel se nota esa diferencia social de fuera? Evidentemente. Mira, la cárcel refleja la sociedad. Yo recuerdo a un narcotraficante que entró, no voy a decir el nombre, ¿para qué queremos más querellas y más historias? Pero bueno, me pidió el otro día Eslava Galán, Juan, mi amigo Juan Eslava Galán, dice, tienes que hacer las memorias. Digo, bueno, pues algún día a lo mejor las escribo. Bueno, yo conocí a un narco que nada más entrar a una prisión española, dijo, a ver, ¿quiénes son aquí los tíos más peligrosos y más bragaos, más violentos? Fulano, mengano, 5 o 6. Y le ingresó a cada uno en su peculio 25.000 pesetas de la época. Madre mía, para que lo defendiesen dentro de la cárcel. ¿Cómo? Era don fulano y don mengano.
Es más, yo conocí a un director, tampoco voy a decir el nombre, que ya tuve un follón importante con él, cuando yo mandaba, y tenía un preso también famoso al que le llamaba Don. Digo yo, pero vamos, ¿esto qué es? Yo siempre he llamado a los presos fulanito y menganito por su apellido. Pero tú no puedes llamar a un señor, venga, vamos a ponernos nosotros de ejemplo. Si entra a la cárcel Serafín o entro yo, que me digan Don Manuel, y a Serafín, Don Serafín, y luego al preso desgraciado de la vida, pues le digan el tigre o el pantera o le llamen por un apodo, ¿no? Oye, si te contara y si te dijera, por ejemplo, que las peores cárceles en España son la de Puerto 3 de Cádiz, la de Zuera de Zaragoza y la de Dueñas de Palencia, y cuando digo peores es por el número de agresiones a funcionarios de prisiones, agresiones de los presos, que se registran entre 27 y 30 más o menos al año. Y esto como cifra oficial, que cifra negra, imagínate la cantidad de ellas que se pueden. ¿Esto es así? ¿Se agrede a los funcionarios de prisiones? Yo lo primero que preguntaría cuando hacen esas clasificaciones es ¿quién es el autor de la clasificación? ¿A qué te refieres? Lo mismo que cuando yo he sido director de varios centros penitenciarios, como tú bien sabes, cuando leía un informe, lo primero que preguntaba, ¿este informe quién lo ha pagado? Entonces, cuando a mí me dicen la peor cárcel, porque yo he tenido, ahora mismo las prisiones son prácticamente todas iguales, porque en todos los centros hay, o sea, todos son centros tipo. No es como antes, que había una cárcel derruida, otra cárcel horrorosa, otra cárcel mal equipada, ¿no? Ahora tú coges las prisiones españolas, esas que has dicho, por ejemplo. Zuera, Dueñas, Topas, Picasen, y son todas iguales. ¿Por qué? Porque se creó, Antonio Asunción lo hizo, un centro tipo, y en Granada, en Algeciras, en Salamanca o en La Coruña, todos son iguales, son centros modulares, cada módulo tiene, creo que eran 172 celdas, y todas son lo mismo. Y luego, para eso está la Secretaría de Estado, para equilibrar. ¿Qué es lo que pasa? Equilibrar que todas tengan más o menos el mismo número de presos, que no haya una amontonada y otra donde esté vacía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una agresión, yo, por ejemplo, en 40 años trabajando, he tenido atentados de ETA, he estado con escolta 9 años, y la peor agresión la tuve siendo jefe de servicio, lo cuento en el libro de Prisiones, Putas y Pistolas, fue de una negra cubana que era sordomuda. Y se me enganchó al brazo, me destrozó el brazo de 2 bocaos. Y claro, yo no sabía cómo defenderme, porque en mi vida le he pegado a una mujer y hasta que no le metí el dedo en el ojo no abrió la boca, no soltaba el mordisco nunca. Bueno, pues ahora llegan con una agresión, que esta fue gravísima, y con una agresión dice, solución, traslada al preso de cárcel. Bueno, te quitas el problema tú y se lo mandas a otro. Se lo mandas a otro. Claro. Manuel, hablaste de un libro. ¿Cuál es el último libro que has escrito? Bueno, pues el último libro que he escrito lo presento el viernes que viene, no mañana, al otro. ¿Dónde? Que se llama... Sí, señor. Hombre, pues, anúnciate un poco. Invitados. Claro, anúnciate un poco. Bueno, pues mira, te voy a decir, es un libro mitad verdad y mitad ficción. Yo he querido hacer una novela antropológica. Escribí de Prisiones, Putas y Pistolas, que es pura verdad lo que cuenta, el desmantelamiento ¿En qué editorial? de ETA en la cárcel. ¿Perdón? ¿En qué editorial? Al Revés. Editorial Al Revés, catalana, de Barcelona. Ajá. Escribí El gato tuerto. Bueno, tengo muchos más antes, pero vamos a referirnos a los últimos. El gato tuerto, caso real, un individuo, un cubano, condenado por violación. Yo creo que no fue violación. El cubano era un jeta, el cubano era un acosador, el cubano se prevalía de la familiaridad o del parentesco con algún mandatario del colegio, pero violador no me pega. Bueno, pues eso está escrito en un libro, documentado y tal. Y ahora este es mitad ficción y mitad realidad. Yo quería hacer una novela antropológica basándome en
varias condiciones o varias cualidades de la condición humana. Una, la soledad. 2, la necesidad de encontrar un sentido a la vida. 3, el desamor. 4, cómo todo el mundo busca encontrar a alguien que lo quiera. Y para eso me he servido de un personaje que se llama Paulo Vega, que sería un subdirector general de Interior, que va a un centro penitenciario a infiltrar a un moro en los grupos de radicalización yihadista, que todos sabemos que en las cárceles hay que tener mucho cuidado con eso. Yo hice un protocolo de eso hace 20 años, cuando todavía estaba trabajando, ¿no? Es decir, entran musulmanes en un centro penitenciario y allí se juntan y el grupo les da calor, les da sentido a su vida y además les vende a algún líder religioso la idea de Alá, la idea de que Alá lo necesita y de que él no es, perdón por la expresión, un moro desgraciado ni un moro de mierda, sino que es un instrumento de la cólera de Alá. Interesante, entonces, interesantes libros, Manuel. Y, exacto. Volveremos y bueno, pues ya lo tendréis a partir del viernes en las librerías. Perfecto. Pero no me interesa a mí vender libros, ¿eh? A mí no me interesa. Bueno, pero está bien saber que los has escrito. Y te digo por qué. No me interesa y te digo por qué. Porque los que estamos jubilados y cobramos pensión, a poco que tengas un ingreso extra, llegan y te dicen 2 pagadores. Ya, pringar. Manuel, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, amigo mío. Te llamaremos otro día. Sí, cuando haya problemas en las prisiones, que los hay siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Manuel. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y a todos ustedes, ya nos escuchamos y nos